Carlos Ortega, canciller de la Universidad Espíritu Santo. Doctor Juan Pablo Ortega, vicecanciller de la Universidad Espíritu Santo. Doctor Isidro Fierro, rector de la Universidad Espíritu Santo. Doctora Eliana Molina, vicerrectora académica de la Universidad Espíritu Santo. Señor Alberto Dajic, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo y director general de posgrados UES. Señor Walter Spurrier, director y analista de análisis semanal y presidente del Grupo Spurrier. A todas las autoridades y directivos presentes, representantes del sector privado, público y académico, estimados docentes, estudiantes e invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Buenas noches. El Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Espíritu Santo tiene el agrado de presentar el libro 25 años de la idolarización, escrito por el economista Alberto Dajic. Reconocemos la relevancia de promover espacios y aportes que contribuyan a la comprensión de la historia y de los grandes desafíos económicos del país, como lo es esta obra. Por esta razón, el CESDE le agradece a la UES y a su Centro de Investigaciones por el apoyo brindado para que este libro llegue a manos de los ecuatorianos. A continuación, iniciamos la agenda prevista con palabras de bienvenida del rector de la Universidad Espíritu Santo, el doctor Isidro Fierro. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la UES. Para nosotros es muy grato recibir más que todo a personalidades del sector público y privado, sino a colegas y amigos, porque hoy nuestro querido director del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas, Alberto Dajic, presenta un libro muy anhelado y muy añorado, donde él va a presentarnos desde su óptica muy particular qué ha significado la dolarización para nosotros en los últimos 25 años. Para nosotros, Alberto, muy aparte de ser una mente tan lúcida, es una persona tan sencilla que de una forma muy didáctica va a hacernos saber qué significa para él desde su punto de vista la dolarización. Así que muchas gracias, Alberto, por su gran aporte, y hoy también el economista Walter Spurrier va a dar la presentación de dicha obra que ha sido realizada gracias al Centro de Investigación de nuestra querida universidad, el cual cumple 31 años de vida institucional. Así que bienvenidos todos a este claustro y esperemos que disfruten esta velada. Gracias. Muchas gracias, señor rector. A continuación, damos inicio a la intervención del economista Walter Spurrier, analista económico, director del Grupo Spurrier y del Informe Económico y Político Análisis Semanal. Es un reconocido asesor y conferencista en temas económicos y políticos de la realidad ecuatoriana. El día de hoy tiene a su cargo la presentación de esta obra y tendremos el honor de escuchar su valioso aporte y análisis. Le damos la más cordial bienvenida y adelante con su intervención. Muchas gracias por ese aplauso a todos, y todos quieren escuchar a Alberto y todos lo conocen, Alberto, ¿no? Pero el punto central es que Alberto conocen. Comencemos con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes representados por los alumnos de esta prestigiosa universidad saben de Alberto como el economista que inició sus estudios universitarios en Canadá y sacó su maestría en economía de una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Universidad de Princeton, y que luego es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la universidad. Entonces, los jóvenes lo ven a él como el académico que presenta un libro que podría llamarse Política Económica en Dolarización, el caso del Ecuador, ¿no? Pero hay otra población mayor, que es la que está mayoritariamente aquí. Son las personas que siguen muy de cerca los acontecimientos públicos
que discuten las propuestas del gobierno, que ven qué dice la oposición, que evalúan cómo es la política de seguridad, la política económica, y no solamente ahora, sino de gobiernos anteriores. Es lo que llamamos la sociedad civil. Para las personas de la sociedad civil, Alberto Dajíquez ha sido persona íntimamente vinculada con el quehacer nacional durante 50 años, sea como gestor de la economía, siendo el punto culminante cuando, como vicepresidente de la República, Sixto Durán le confió en él el manejo de la política económica. Pero incluso cuando él no ha estado en los gobiernos, él participa activamente en la política y influir en cómo se maneja la política pública. Entonces, para ellos, pues, más bien podría tratarse de un libro, El manejo de la economía en 50 años de dolarización y una evaluación desde adentro de las cosas que se han sucedido. O sea, un recuento, digamos, de la historia económica del Ecuador los últimos 50 años. De ahí esa visión distinta. Pero hay un tercer público que lo conoce de otra manera, el público que no está tan enterado de las cosas públicas, que lo que le preocupa es cómo están marchando sus negocios o su empleo o su emprendimiento de él, de su familia, que les preocupa cómo están los servicios de lo del Seguro Social, le puede preocupar el asunto de cómo se está manejando la seguridad, cambios que puede haber en la sociedad, de que cómo las nuevas generaciones difieren de las generaciones anteriores. Pero ese público lo conoce Alberto más porque está presente constantemente, sea desde sus inicios, desde que regresó de estudiar afuera en las páginas del Universo, pero también en todos los medios de comunicación y ahora pues en las redes sociales como influencer, siempre dando una opinión muy definida de evaluación de lo que está sucediendo y haciendo mucho énfasis en eso, y no solamente en términos de su visión del manejo de la economía, sino que él ve este sistema de economía de mercado es uno de los legados de la civilización occidental al mundo, pero otros también son valores muy vinculados con lo que estructuró el surgimiento de la civilización occidental de las ruinas del Imperio Romano, que fue la Iglesia Católica. Y él también habla mucho sobre los valores cristianos y católicos, y también en eso es como muy combativo. Entonces, ese público que no está tan conectado con el día a día de la cosa pública, sí lo tiene Alberto como el gran polemista, el gran que siempre sobre una cosa tiene una posición muy firme y la defiende, y la defiende con muchos argumentos. Entonces, encontramos que hay tres Albertos, y quien va a leer el libro de cualquiera de estas tres poblaciones va a encontrar lo que busca en el libro, porque el libro es las tres cosas, ¿no? El libro lo han escrito estos tres Albertos, o sea, el libro es económicamente muy solvente, o sea, si los economistas que quieren estudiar los problemas que ha tenido el Ecuador y cómo se está manejando, encuentran que lo que él propone realmente es muy sólido. Para quienes quieren saber qué es lo que ha estado pasando en el Ecuador los últimos 50 años que ellos han vivido también, algunos no los 50, sino 10, 20, 30, encuentran una narración completa de los eventos, los acontecimientos y de los problemas con una visión desde adentro, de alguien que conoce las cosas de adentro. Y quien está buscando alguna guía sobre que le digan de manera polémica sobre ciertos problemas, no solo en la parte económica, también lo va a encontrar. Y este es un libro que escribe Alberto, los Albertos por último, si queremos decir tres Albertos, lo escribe ahora, pero este libro ya estaba, las semillas de este libro ya estaban escritas antes, ¿no? Porque escribe, en el libro Alberto dice
habiendo sido el principal responsable de la conducción de la política económica entre el 92 y el 95, como vicepresidente de la República, y con la experiencia de haber sido durante mi trayectoria de servidor público y mandatario, funcionario del Banco Central, presidente de la Junta Monetaria, ministro de Finanzas y legislador nacional, sentía que por esos privilegios que me habían otorgado la vida, más que por cualquier mérito propio, que tenía los elementos para entender desde una posición muy única y especial cuál era la realidad del Ecuador. A mi modesto entender, la gestación de una megacrisis era una realidad evidente e incuestionable y las consecuencias para el país iban a ser desastrosas. Él ya este libro lo ha venido escribiendo en su cabeza, o sea, no es que este libro le ha tomado solo un año para escribirlo. Le ha tomado un año poner las ideas que ya tenía en su cabeza y actualizarlas, porque no está hablando de hace 25 años, está hablando de los problemas que tiene el país con estos 50 años de profundidad que tiene para verlos. Pero el libro trata sobre muchos aspectos importantes y relevantes hoy sobre la política económica. Pero en una presentación de 20 minutos, que es tiempo que yo mismo me asigné, no cabe entrar en todas las cosas que se trata en el libro. Va a tratar en el punto central, el que motiva el libro y gira alrededor de la dolarización. A fines del siglo pasado, ante una grave situación económica, las decisiones del Congreso Nacional, con mayorías a esas alturas de oposición, porque inicialmente no era oposición, fueron determinantes para la crisis. Se eliminó el impuesto de la renta y se reemplazó con un impuesto de las transacciones financieras, ¿no? Y ese es un punto que el Alberto, desde su punto de vista de político y estadista, alguien con la experiencia del manejo de la economía, de los problemas que él enfrentó y los que tanto en el gobierno de Cordero como los que enfrentó en el gobierno de Sixto, como los que tuvo que ver como legislador. Entonces, con esa visión, con esa preparación, describe esta última decisión, que fue la de eliminar el impuesto de la renta y reemplazarlo con impuesto a las transacciones financieras. Y dice, esta última decisión fue sencillamente suicida, pues motivó a los agentes económicos a realizar sus transacciones en efectivo, pero fuera del sistema financiero, para evitar el costo del impuesto. Peor todavía, comparando la tasa impositiva que aplicaron en el Ecuador con la aplicada en los países donde existían a la sazón impuestos similares, era un impuesto absurdamente alto. Se produjo entonces, en el peor momento que alguien habría podido escoger, una desintermediación financiera que golpeó aún más a una banca ya frágil. Ese impuesto fue resultado de una decisión absolutamente equivocada. Entonces él entra y analiza desde su visión de personas que conoce desde adentro, ¿no? Realmente no es como no es tanto el Alberto economista que ve fríamente una situación, sino alguien que ha vivido una cosa similar y dice, ¿cómo hacen esto? Yo nunca hubiera dejado que esto suceda si tenía en mis manos de tomar una resolución. Entonces, ante esa situación, ¿no? El economista que ve las opciones que hay, ese Alberto ya más frío y académico, dice, es mi convicción que cuando el país se dolarizó no había realmente otra opción. La firma del decreto fue una regularización de una situación de hecho. En otras palabras, las realidades fueron más fuertes que los análisis de los técnicos y los políticos. Pero en lugar de entrar inmediatamente a tratar este tema o centrarse en este tema, entra ya el Alberto polémico, o sea, el polemista, ¿no? Ya no es tanto el académico, el estadista, el polemista. Y esto es interesante, que el libro une tres vertientes, ¿no? No es un libro únicamente académico, no es únicamente un libro de una historia de la política económica, no es únicamente un libro de denuncias y de polémica, hay los tres elementos. Salta entonces hasta esta situación de dolarización que se entra y que no queda otro camino. Entonces dice, pero en cuanto al proceso de decidir sobre la crisis que tenía entre manos, no hay duda que hubo lentitud para actuar. ¿Pero vieron esa crítica? La lectura de la conclusión del análisis de octubre del 98, publicado en Diario Universo,
que reclama actuar con absoluta urgencia, colisiona fuertemente con el ritmo y velocidad con la cual el gobierno llevó el tema a solucionar la crisis. Entonces ya viene una crisis y dice, esto tenías que dolarizar, pero esto has hecho mal. O sea, ya hay una posición en decir de más polémica. Entonces, ya no solamente el análisis académico, no solamente explicar la parte política, sino entrar en la polémica. Ahora, regresando, ya hecha esa... Bueno, las citas que estoy diciendo no van necesariamente en ese orden, ¿no? Yo las he armado de esa manera. Pero hecho esa situación de polémica, entra ya a analizar más fríamente Alberto, el economista, la situación. Y dice, él sabe que la cultura económica se maneja con una combinación de medidas fiscales y monetarias, eso saben todos los economistas, y que la dolarización es sacrificar la política monetaria. Por eso es que la mayor parte de los economistas no les gusta la dolarización, porque dicen se está sacrificando la política monetaria. Entrar en dolarización es un poco como entrar al patrón oro, que se eliminó en el mundo hace algún tiempo. Entonces, es como amputar una pierna para evitar que se propague la gangrena, ¿no? Entonces, la dolarización necesita un manejo de la economía para compensar por la cojera de no tener política monetaria. Solo hay política fiscal, entonces hay que aprender a caminar de esa manera. Pero, ¿por qué se la hace? Se la hizo porque en ese instante la otra pierna estaba gangrenada y si no se la cortaba, pues se moría el paciente. Ese es un poco el símil. Los símiles no son perfectos, ¿no? Entonces, señala que es entonces lo que tiene que hacerse. Entonces, él advierte, cuando un país decide no tener moneda propia, tiene que entender que debe vincularse casi con un cordón umbilical al mercado mundial de capitales, a los flujos de capitales, a la inversión extranjera directa. El Ecuador no lo entendió y ha hecho durante los últimos 25 años todo aquello que ahuyenta capitales y desmotiva la inversión extranjera directa. Entonces, vemos allí su visión de que esto no se siguió con las políticas económicas que era necesario seguir en un país que adoptaba la dolarización, ¿no? Y en este sentido, hace ese seguimiento a esta situación de dolarización y entra, se lo vemos desde los tres ángulos, desde el ángulo muy académico, desde el ángulo de hablar cómo se bajaban las cosas y luego la crítica muy acerba a lo que consideraba que eran las decisiones equivocadas. Ahora, desde ese punto académico, a Alberto le molesta mucho que se hable de proteger la dolarización, porque es una herramienta, no es una herramienta, no es un fin, que sencillamente, ¿cuál es el fin? Que el Ecuador tenga más prosperidad y para eso se requiere que la economía marche bien. Si no marcha bien la economía, pues no cabe ni siquiera hacer una redistribución de la riqueza, porque se va a redistribuir la pobreza. Y por lo tanto, eso es lo que cuenta, y la dolarización es una herramienta. Lo que hay que hacer es que propender que una economía crezca más, y si alguna vez esto requiere salir de la dolarización, eso no lo dice él, pero es la concepción lógica. Es una herramienta, y mientras que sirve la herramienta hay que conservarla, ¿no? Hay que usarla, y si de pronto hay una mejor herramienta, pues hay que ver cómo se cambia de herramienta, pero no es imprescindible, no tiene por qué estársela protegiendo necesariamente. Lo que hay que hacer es proteger la economía, y lo que sí hay que hacer es tener las medidas económicas que van de acuerdo con la dolarización. Ese es de los puntos centrales que mantiene Alberto en su libro, ¿no? Pero entonces, mientras que él está en estudio académico, por rendimiento económico, de pronto lo hace a un lado el Alberto polemista. Dice, no vas a entrar en un detalle, esto ya estás hablando mucho en detalle del asunto de que la dolarización se le está haciendo mucho énfasis en proteger, etcétera. Tienes que ser más directo. Y por eso el título del libro no son 25 años de dolarización, sino 25 años de idolarización. O sea, hemos hecho en 25 años un ídolo con pies de barro de la dolarización. Lo que no quiere decir que está en contra, lo que dice que se le estamos dando importancia que no hay que darle a otra cosa la importancia. Si bien el libro trata de muchas cosas, y yo solo voy a hablar de la parte de la dolarización,
el énfasis es ese, ¿no? No podemos hablar de que lo que hay que hacer es salvar de dolarización, hay que salvar al paciente, que es la economía nacional, el país, y esta es una herramienta, y mientras que sirva, hay que usarla. Y dice, la gran falla, la enorme falla que hemos tenido en el Ecuador es que hemos transformado la dolarización en un objetivo nacional. La hemos idealizado y considerado una vacuna contra todo mal. Hemos hecho de un instrumento de política económica un objetivo, y no lo es. Confundir instrumentos o herramientas con objetivos o metas es un grave error. Mientras hemos dedicado leyes, charlas, discursos para proteger la dolarización, hemos olvidado los fundamentos de la economía y las razones verdaderas por las que un país crece, se desarrolla y resuelve la pobreza. Hemos descuidado las grandes e imprescindibles reformas estructurales y el resultado no se ha dejado de esperar cuando se ve el crecimiento del PIB per cápita. Entonces, ese es el mensaje central, y en el libro no solo se trata de la dolarización, se trata de todas estas cosas, todas estas políticas públicas que tienen que manejarse, que tienen que mejorar el manejo, que es lo esencial para que el país salga adelante. Entonces, esto suena una enorme tarea adelante, son 200 páginas de libro más 100 de notas, pero sí hay quienes leemos, bueno, yo entre ellos, por supuesto, todo el libro, pero como yo he acompañado a Alberto desde mi propia tribuna por estos mismos años de transcurso de los mismos temas, para mí el libro es muy fácil para leer. No va a ser así para todos, pero el libro uno puede escoger lo que quiere leer. ¿Quiere leer uno de los problemas de seguridad social? Ahí está en el detalle. ¿Quiere leer las políticas cambiarias en los países latinoamericanos? Ahí está el detalle. Y así en todo. O sea, el libro uno puede saltarse en ciertas, no tiene que leerlo como novela, a no ser, puede leer como si fuese Cortázar, ¿no? Como Rayuela, pero uno puede escoger lo que le interesa en ese momento y después puede ir a leer otra parte. Y eso lo torna mucho más fácil que sentarse a decir, me voy a leer de corrido todo el libro, ¿no? Y concluye Alberto, es mi convicción que la discusión en torno a la dolarización nos ha anestesiado y alejado de la realidad al punto que hoy enfrentamos retos de una formidable dimensión que han sido descritos con detenimiento en esta obra y que más bien ponen en peligro la estabilidad y buen pensamiento de la dolarización. Pero para introducción ya más que suficiente lo que he hecho, así que yo los dejo con Alberto, o mejor dicho, con los tres Albertos, y muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por su valioso análisis. A continuación, damos inicio a la intervención del economista Alberto Dajic, autor del libro que hoy se presenta, a dirigir unas palabras a los presentes y compartir su visión sobre el propósito, alcance y relevancia de este libro. El autor fue asesor económico de la Presidencia de la República, presidente de la Junta Monetaria, ministro de Finanzas, legislador nacional y vicepresidente del Ecuador. Actualmente es director general de posgrados y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, donde también dirige la revista Punto de Vista. Hoy tendremos el honor de escuchar su reflexión sobre su más reciente obra. Adelante, por favor. Gracias. Gracias, María Emilia. Un saludo a todas las autoridades, amigos, a mi esposa, a mi hijo, mis familiares y al superintendente, que no se me va a escapar antes de hacerle una pregunta. Sé que te tienes que ir, Luchito, pero antes te tengo que hacer una pregunta en público, porque es fundamental para entender la parte fiscal. Y vamos a jurar los dos que no la habíamos hablado antes, que es espontánea. Bueno, lo primero, Carlos Isidro, sin el ambiente de esta universidad, imposible escribir lo que he escrito. La obra está dedicada, ustedes lo pueden ver, a mi esposa y a mis hijos, que han sido el soporte y me han dado la paz y han sido los primeros creyentes en este sueño mío de que el Ecuador prospere, que es tan difícil de que se vuelva realidad, pero que hay que lograrlo.
La primera pregunta es, al agradecerle a Walter, porque realmente con qué finura detectaste las tres vertientes, ni yo las había detectado. Y me tuve que poner terno porque Walter va hasta el baño en terno, entonces yo normalmente hablo en guayabera, pero dije no voy a quedar mal porque Walter, si va general en el estadio, se pone terno. Pero efectivamente hemos compartido ya décadas de evangelizar esta dura tarea de un país que, como digo, el principal problema del Ecuador es que el Ecuador no entiende sus problemas. ¿Y por qué escribí este libro? Bueno, este libro lo escribí porque a los 25 años de dolarización hubo una gran celebración en el Ecuador. Y yo me puse a pensar, bueno, ya Walter lo dijo, si yo tengo que cortarme una pierna, porque si no me muero, yo no hago una fiesta a los 25 años para celebrar que me corté una pierna. Lo primero que hay que entender es que la dolarización es la historia de un fracaso, no es la historia de un éxito. Tuvimos que hacerlo. No había otra opción que hacerlo. Pero no voy a celebrar que tuve que hacerlo porque hay que entender qué hubo atrás. Y la primera cosa entonces que trae el libro es no, gracias, es que he estado siempre activo en este tema. Por aquí lo vi a Pancho Alemán. Pancho viene un día y me dice, oye, rescaté esto. Una publicación, pues, de ese querido diario para mí, que es Diario El Universo, que me abrió cuando yo tenía 27 años de edad la posibilidad de escribir en su página editorial con nuestro entrañable, inolvidable e incomparable amigo Carlos Pérez Perazo. Y cuando salí al exilio me invitaron en el INCAE, una muy prestigiosa escuela de negocios, a dar una charla sobre convertibilidad, caja de conversión. El tema estaba de moda. Y la conclusión, que la pueden ver ustedes ahí, es lo que para mí queda claro en el caso ecuatoriano. Eso fue en 1996. El principal problema en nuestra sociedad es su falta de institucionalidad. El principal problema en el Ecuador es que esa falta de institucionalidad deriva en falta de entendimientos políticos, en una crisis sin parangón de gobernabilidad. No me referiré en detalle a eso porque no he venido para disertar sobre ese tema, pero si se logran todas las reformas estructurales que son indispensables antes de implantar el esquema de convertibilidad, si se pasan todas las leyes que dicho esquema requiere como producto de un consenso nacional y no de un acuerdo simple en el Congreso, si la sociedad acepta que la transformación es necesaria, la digiere y la adopta como un objetivo nacional, el esquema de convertibilidad es innecesario, pues se habrán dado los pasos para tener las instituciones que den confianza y se habrá obtenido aquello que para el Ecuador es lo más importante, lograr ser una república con instituciones y con gobernabilidad. Eso es mucho más esencial que el esquema de convertibilidad. Estamos igualitos hoy. Estamos exactamente igual. Hoy no hemos avanzado, ¿verdad? Entonces mi conclusión fue esa. Luego, a fines de 1996, desde el Tecnológico de Monterrey, donde yo estaba dictando unas conferencias, pude dar una conferencia al Ecuador auspiciada por El Universo, Cámaras de la Producción, donde volví a decir lo mismo. El Ecuador no tiene que ir a una caja de convertibilidad, resuelva sus problemas estructurales. Eso es lo que tiene que hacer. Pero ya para 1998, ahí está ese artículo que eran 2 páginas completas de Diario El Universo, y aquí está don Walter Spurrier jovencito y Carlos Julio Manuel, que lo veo ya jovencito también en esa época, ya estamos un poco mayores, entre las 5 personas que comentaron. Ese fue, creo yo, el primer enunciado de un plan completo que decía ya,
deshágase de la moneda. No hay tiempo. 1998. La situación hoy es diferente. Durante estos 2 últimos años, como consecuencia de los factores que ya se han mencionado, el deterioro de la economía ha sido tan grande que los beneficios de ir a un esquema de conversión exceden mucho más a sus potenciales costos. Más aún, y es el objetivo principal de esta ponencia, es la primera y más importante condición que debe cumplirse para lograr el rescate de la economía ecuatoriana y de la sociedad. Octubre del 98, 15 meses antes de la dolarización, por escrito, desde el exilio. No hay tiempo. ¿Y en qué concluye? Lo peor de una crisis no es su existencia, sino su ingobernabilidad. Estamos a tiempo de controlarla, pero no podemos esperar para actuar. Y fue ingobernable. Yamil Mawad, mi buen amigo, quien es injustamente perseguido, pero que se atrasó, y en mi libro lo explico, ustedes van a poder ver la parte histórica, me llamó en febrero del año 99 a Costa Rica y me dijo, ¿qué harías? ¿Cómo que qué haría? Dolariza, ¿estás seguro? Pero ¿cómo no voy a estar seguro si lo publiqué en octubre? Dije, hazlo a 7.000 que te va a alcanzar. Si no, va a ser a 30.000. Bueno, me equivoqué por 5. Pero se tardaron. Y tengo que reconocer que ya en el año 99, a Carlos Julio, ¿qué opinó en el Walter Spurrier? Miren lo interesante del comentario de Walter a ese artículo. En todo caso, anotó que por sí sola la convertibilidad no es una solución a la crisis del Ecuador. O sea, un sistema cambiario no resuelve un país, ni logra que se desarrolle. Lo está diciendo Walter el año 96. Si forma parte de un paquete económico, tiene su lógica, ¿no? Y Carlos Julio Emanuel dijo, en este sentido, frente al fracaso del manejo cambiario actual, el Ecuador también debería analizar a fondo la conveniencia de implantar un esquema de convertibilidad tal como otros países. Es decir, Carlos Julio estuvo de acuerdo que había que estudiar eso. Para el año 99 ya aparece, y voy a rendir homenaje a Dora de Ampuero, Carlos Julio, Franklin López, Mauricio Morillo, Ernesto Arroba, Farfán, Rómulo López, Pablo Lucio Paredes, Mauro Toscanini, Pablo Concha, Bruno Faiduti, que también lo vi por aquí, Rómulo López, Jorge Rodrigo, Francisco Salles, Clever, que está ahí, Jaime Morillo y Francisco Suetz, que de Dios goce, nuestro gran amigo, que ponen ya un comunicado grupal diciendo vamos a la dolarización, creo que unos 4 o 5 meses después de que apareció mi artículo de Diario El Universo. Y las cosas no se hicieron. Y entonces ahí están los costos de no actuar. ¿Por qué el país llegó donde llegó? Se dice normalmente el fenómeno del Niño, la crisis fiscal, la caída del precio del petróleo. Esos fueron factores graves, pero la crisis subyacente fue una crisis bancaria y fundamentalmente del offshore. Los invito a que estudien, lean esa parte histórica para que vean por qué se llegó a donde se llegó. Aquí está Mauricio, hijo de mi extraordinario amigo Marcel Aniado, cuando estábamos discutiendo la ley de instituciones financieras. Tanto Augusto de la Torre como yo insistíamos al superintendente de bancos que era el vínculo discutiendo con los partidos, necesitábamos del PRE y del Partido Social Cristiano para los votos. Y les dijimos que queríamos traer el offshore al Ecuador, que los bancos offshore pudieran recibir depósitos en dólares y prestar en dólares para poderlos controlar. ¿Y qué me decía Marcel? Me gritaba en desesperación, tú conoces mi banco en Panamá, son datos públicos, y el de Miami también, pero los offshore de los otros bancos no se los conoce. ¿Y qué hacían esos offshore? Tenían depósitos de ustedes, de los ciudadanos ecuatorianos, en dólares, pero le prestaban a los mismos ecuatorianos
en dólares, pero a empresas y personas que operaban en sucres. Un pequeño salto del tipo de cambio y se producía un descalce patrimonial, entonces los bancos compraban dólares, el dólar subía más, el descalce era mayor, compraban más dólares. Rafael debe recordar muy bien lo que fue ese periodo, otro banquero. Jorge Guzmán, que lo vi por aquí, debe recordar ese periodo. Entonces, el problema comenzó a explotar al infinito y fue ese descalce el que fue el caldo fértil para la crisis que finalmente el 99 explotó. Si se hubiese tomado en octubre del año 98 la decisión de ir a una caja de conversión, habría existido la crisis, pero no del tamaño que fue, ciertamente. Uno no puede atrasarse en economía. Ahora, hay un montón de creencias. Por ejemplo, si yo pregunto aquí y digo, alcen la mano las personas que creen que la inflación de los países que tienen moneda propia en Latinoamérica ha sido mucho más alta y descontrolada que la inflación ecuatoriana que está atada al dólar. ¿Quiénes levantarían la mano? La inflación del Ecuador ha sido mucho más controlada que los demás países. Todo el mundo dice que sí, y no es así. Para empezar a ver por qué hemos hecho un mito que nos engaña. Aquí está la inflación de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador y Uruguay. Y ustedes van a ver que no ha habido ninguna explosión de los países que tienen moneda propia. No ha existido, ¿verdad? Todo está en el libro. Así que, y el libro es por decisión de la universidad y del autor gratuito en internet, porque el país tiene que conocer estas cosas. No estamos para hacer dinero, sino para que el país conozca. Entonces, miren eso y miren este cuadro donde está los países del Caribe, América Latina, por supuesto sin Venezuela, ¿no? Por supuesto sin Venezuela, porque eso distorsionaría. Y van a ver ustedes que la inflación se mueve parejita. Entonces, no es verdad, pues, que los países que tienen moneda propia explotan en inflación. Eso no es verdad. Pero eso es lo que nos han dicho. Y nos hemos empezado a obsesionar. Y entonces creer que la dolarización es el fin último de la vida, no salvarse y ir al cielo, sino estar dolarizados. No estoy diciendo que debemos salir. Yo mismo dije el año 98 que no había otra opción, que era urgente. Eso es una cosa. Otra cosa es creer que la dolarización es la única que hace cosas, que no es la única, o que es una vacuna contra todo, porque no lo es, ¿verdad? Igual el tipo de cambio. Uno diría, bueno, pues el tipo de cambio de los países que tienen moneda propia se va a disparar frente al Ecuador. No es así, ¿verdad? No es así. Perdón, quiero ir a esto también, y es que el Ecuador es mentira que siempre tuvo un banco central irresponsable. No es así. Aquí hay personas que han sido gerentes general del Banco Central, veo a dos. Tan conservador fue el Banco Central que Velasco Ibarra un día fue donde Guillermo Pérez Chiriboga y le dijo, señor, usted me tiene que prestar dinero. Y Guillermo Pérez Chiriboga le dijo, mi obligación es mantener una moneda sana. Velasco le dijo, ¿de qué me sirve una moneda sana si tengo un pueblo enfermo? Y no le dio el crédito. Y de hecho la inflación ecuatoriana, ya la vamos a ver. Y aquí está para que ustedes vean la inflación pico, Venezuela 1.700.000%, Nicaragua 35.000%, Bolivia 24%. Todas esas inflaciones están explicadas en detalle en el libro, cómo se dieron. En especial Perú, la Argentina, que duró 20 años y que solo la paró la convertibilidad. Es lo único que la paró en la Argentina. Chile, México. El Ecuador está aquí en los países que nunca tuvieron una hiperinflación. Dos inflaciones altas. La del año 88, que yo lo he dicho públicamente, fue generada a propósito,
y a fines del gobierno, Carlos Julio no estaba ya en el Banco Central, había salido a dedicarse a la política, entonces ahí aflojaron la maquinita. Y el tipo de cambio se disparó, metieron preso a los exportadores echándole la culpa y era gasto público con la maquinita, ¿verdad? Y la otra, que fue la del 2000, que heredó Gustavo Noboa, producto no de una irresponsable conducta del Banco Central, sino de una crisis financiera, en la cual el Banco Central fue salvando bancos que no debía salvar por problemas que no tengo tiempo para explicar aquí, pero que terminó con ese proceso inflacionario, pero sobre todo el problema fue cambiario. El tipo de cambio se fue mucho más rápido que la inflación y produjo ese desquiciamiento. Y aquí está la inflación promedio del Ecuador en los años 50, 1%. En los años 60, menos del 3%. Ya con la dictadura militar está en ese en ese 12% aquí, que es la primera vez que tenemos 2 dígitos. Y solamente 2 veces se ha saltado al Banco Central. En el año 88, y el segundo sí fue poético, porque a partir del año 2011 al 2017, el Ecuador logra un récord mundial, emitir dólares. ¿Cómo emitió dólares? Porque el gobierno le entregó al Banco Central unos papelitos que eran bonos del Estado y el Banco Central le acreditaba en la cuenta corriente única del Tesoro dólares al gobierno, algo que solo el Federal Reserve puede hacer, pues, pero así lo hicieron. Entonces, en ese sentido, no hay duda que si en ese periodo no hubiéramos estado dolarizados, Dios nos proteja, porque habría sido una inflación, porque si estando dolarizados le metieron la mano al Banco Central, entregándole papelitos inservibles, que hoy todavía son parte del hueco que tiene el Banco Central, y le entregaron dólares para que pueda girar y pagar a contratistas, sueldos, etcétera, ¿qué habría pasado si tenían la maquinita? ¿Verdad? Entonces, aquí está cómo la deuda a partir del año 2011 del gobierno con el Banco Central se dispara hasta un pico de 8.300 millones de dólares y ha ido poco a poco bajando, pero todavía hay un saldo de más de 5.000 millones de dólares que representan una de las debilidades de nuestra dolarización, ese hueco heredado de esa verdadera barbarie que fue, y todo eso está muy explicado en el libro. Ahora vamos al tipo de cambio, y miren ustedes Colombia, Chile y Perú, cómo van con respecto al Ecuador muy parejito en el tipo de cambio real bilateral. Los países han aprendido a ser responsables en su manejo monetario. Y por lo tanto no hay tal cuento de que si tienes moneda propia no hay duda que se te va a disparar el tipo de cambio. No es así. En ese cuento no tenemos que creer. Los países tienen manejos profesionales de sus bancos centrales. Han logrado independizarse. La Argentina no ha podido, por eso yo creo que la Argentina debe dolarizar, porque no hay manera de convencer a un argentino de que el Banco Central va a ser independiente. En el Perú la gente está convencida de eso, en México, en Colombia, en Chile, en Costa Rica. Están convencidos de que el Banco Central en Uruguay es independiente. Y cuando eso sucede, tipo de cambio e inflación no están 100% correlacionados. Ahora vamos a otro tema importante, ¿verdad? Que es el crecimiento. Y voy a usar este ejemplo europeo. En el año 2008, 9, 10, Europa tuvo la tremenda crisis de la zona euro por las hipotecas. No voy a describirla en su detalle, todos saben que se dio. Y voy a escoger 2 países, Grecia e Irlanda. Si yo les pregunto cuál es el país más rico de Europa, todo el mundo dice Suiza, porque ya he hecho la prueba en un montón de conferencias. El más rico es Luxemburgo, que es el que está aquí. Es el país
ingreso per cápita más alto. Y cáiganse para atrás, el segundo no es ni Suiza ni Noruega, es Irlanda. Pero ¿qué es lo notable de Irlanda? Lo notable de Irlanda es que comenzó aquí. Aquí comenzó, abajo. Tuvo la crisis, le prestaron 83, 85 mil millones de euros que los pagó en 3 años, hizo unas reformas brutales, cortó gasto público, bajó impuestos, atrajo inversión extranjera, simplificó la economía, redujo el tamaño del Estado. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que hoy es el segundo país con el ingreso per cápita más alto. No tiene moneda propia. Es que Irlanda está ahí porque no tiene la maquinita para imprimir. Bueno, es que Grecia tampoco la tiene. Y a Grecia no le prestaron, señores, 85 mil. Le prestaron 300 mil millones de euros. Y miren dónde está Grecia, sin poder salir. Recién ahora está respirando algo, pero le ha tardado más de 12 años tratar de recuperar el ingreso per cápita del año 2011. Es que Grecia está así porque no emite dinero. No, tampoco lo emite Irlanda. Un sistema cambiario no garantiza nada. Y en el Ecuador hemos creído durante 25 años lo contrario. Un sistema cambiario es una herramienta. Punto. Si yo tengo una economía mal manejada, con cualquier sistema cambiario me va a ir mal. Si tengo una economía bien manejada, de acuerdo a mi sistema cambiario, me va a ir bien. Entonces, lo que hay que hacer es la tarea. No creer que la dolarización es una vacuna que nos protege de todo. Y así nos hemos convencido en el Ecuador. Y ahí está el crecimiento de los países muestra, ¿verdad? Aquí está Panamá. Miren dónde comenzó Panamá, país dolarizado. Miren lo bien que le ha ido a Panamá. Aquí está el Uruguay. Hace poco estuvo aquí el presidente Sanguinetti, el arquitecto del Uruguay moderno. Y aquí está Chile. Bueno, es que Chile y Uruguay están muy bien porque tienen moneda propia. Bueno, Panamá no la tiene, pues. Y el Ecuador y El Salvador son los peores en crecimiento. Pero claro, ¿cómo van a crecer si no tienen moneda? No, señor, porque Panamá tampoco la tiene y se ha crecido. Pero miremos a Colombia y el Perú, ¿verdad? Les ha ido mal porque tienen moneda propia, no están dolarizados. Mentira, porque Uruguay y Chile no tienen moneda propia, está muy bien. Señores, no es el sistema cambiario. Ya saquémonos eso de la cabeza en el Ecuador. Saquémonos eso de la cabeza. Y empecemos a entender que hay que hacer la tarea aquí para poder crecer. Inversión extranjera. Uno dice, es que si ya no tengo riesgo cambiario, los inversionistas van a correr porque no hay riesgo de devaluación, ¿verdad? Van a venir corriendo. Bueno, miremos Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y El Salvador. Ecuador el peor, El Salvador el segundo peor, dolarizados. Pero Panamá está dolarizado y está muy bien. Miren esa curva panameña, los grandes picos de inversión. Miren aquí. Casi 17% del PIB. Una barbaridad. Cuando ampliaron el canal. Es que es porque está dolarizado. No, es porque hace bien las cosas. Porque el Ecuador y El Salvador, que están dolarizados, no reciben nada. Y Costa Rica y Chile, que son modelos en inversión extranjera, reciben muchísimo y tienen moneda propia. Nada hace el modelo cambiario. No le atribuyamos poderes mágicos. Y ahí está Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador y el Uruguay, y de nuevo vemos la misma realidad. Colombia y Perú, a pesar de no tener un formidable crecimiento económico como Uruguay y Chile,
han logrado captar buena inversión extranjera teniendo moneda propia. Si yo les hacía la pregunta, antes de ver esto, me hubieran respondido todo lo contrario. Porque hemos estado lavados el cerebro 25 años en el Ecuador. Y este es un cuadro maravilloso porque aquí está el promedio de la región y el único país que está por encima del promedio de la región de los dolarizados es Panamá. El Ecuador ni El Salvador están por debajo del promedio de la región. Quiero ahora referirme a algo que es muy importante, que es la capacidad de negación. Las sociedades tienen una formidable capacidad de negación para entender sus problemas. Y voy a usar dos ejemplos. Esta es la famosísima caída de la bolsa del año 29, que alcanzó el año 32, 33, su bottom, su punto más bajo, y que las acciones cayeron a 1/9 de lo que valían, ¿no? Allí se inicia la gran fortuna de los Kennedy, ¿no? Joseph Kennedy vende toda su posición y la compra, la vende aquí y la compra acá. Si yo te preguntaría, Carlos Julio, ¿verdad? Irving Fisher es uno de los 10 más grandes economistas de la historia. Irving Fisher. Días antes de la caída de la bolsa, ¿saben lo que declaró Irving Fisher? Finalmente, los papeles, o sea, las acciones han alcanzado un nivel estable alto. Irving Fisher. Seguramente tenía acciones, pues. Y un señor que le decían que estaba loco, Babson College, todos ustedes lo han oído, se pasó 2 años diciendo que esta cosa iba a explotar. Y nadie le creía. Paul Warburg, un alemán que después fue miembro del Federal Reserve, decía lo mismo, pero esos estaban locos, ¿verdad? Negación. ¿Qué capacidad de negación tienen las sociedades? Y tenemos que cuidarnos de eso. Y ahora vamos a ver este caso que es espectacular, que todos lo deben recordar, el de las hipotecas. Esta es la línea de largo plazo de precios ajustados por la inflación y esta es la línea nominal. Cojamos cualquiera de las dos. Pero para el año 2002, si uno ve esta brecha de aquí, y el año 2004, solo un ciego no se daba cuenta que ahí había una burbuja. Y el planeta Tierra entero siguió comprando hipotecas. El planeta entero siguió comprando hipotecas y se dio el gran crash de las hipotecas. ¿Cómo es que no vieron esto? No, la capacidad de negación. Estamos haciendo buen dinero. Capacidad de negación. No lo quiero ver. Entonces, en el Ecuador tenemos que quitarnos la capacidad de negación frente a una serie de problemas. Comencemos con los subsidios. Entre el año 2010 al 2023, el Banco Central calculó, y vamos a ver el gráfico, que entregamos 54.000 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Eso es 2 veces y media. Óiganme por favor, queridos amigos, 2 veces y media el valor del todo el déficit habitacional del Ecuador. Habríamos podido darle vivienda 2 veces y media a todos los ecuatorianos. Tanto las 800.000 que hay que construir como el 1.800.000 viviendas que hay que mejorar. Solo lo gastamos en subsidio a los combustibles. Nos comimos 2 veces y media el déficit de vivienda.
Y desde el año 74 son más de 80.000 millones de dólares. Es decir, toda la deuda pública del Ecuador, óiganme esto, toda la deuda pública del Ecuador se ha ido en subsidio a los combustibles. Todo lo que le debemos al Banco Mundial, al BID, a los tenedores de bonos, los bonos que tiene la Seguridad Social, bonos afuera, bonos adentro, todo se ha ido a subsidiar combustibles, que es contrabandistas, minería ilegal, empresas ineficientes y clases altas y pudientes. Es decir, hemos usado toda la deuda para despilfarrarla y empeorar la distribución del ingreso. ¿Ok? El subsidio a las pensiones es otro subsidio perverso. Cuando yo subsidio pensiones como Estado, saco plata que debe ir a los más pobres y la entrego a un pequeño grupo que tiene pensiones en el país. Electricidad. Saben ustedes, y aquí lo vi a mi compadre Mauro, que en el Ecuador, por disposición del gobierno de la Revolución Ciudadana, no se calcula en el precio. Cuando se calcula el costo de la energía eléctrica, no se incluye la depreciación. El tamaño de ese subsidio es gigantesco y por eso no hay inversión en el sector eléctrico. Cuando uno calcula los subsidios de transferencias directas, gasto tributario, los bonos, etcétera. Ejemplo simple de gasto tributario. Yo puedo reclamar devolución del IVA. No es justo pues que a mí o a Carlos Ortega nos devuelvan IVA porque tenemos, bueno, tú no tienes 65 todavía, pero cuando cumplas, Carlos, 65, tendrás derecho a pedir la devolución del IVA. ¿Ustedes creen que es ético eso? Y aquí ya estamos frente a un tema ético de la sociedad. ¿Cómo puede haber una sociedad que en 50 años ha entregado subsidios a las clases pudientes, a los contrabandistas y ha dejado abandonado a los pobres? Este no es un tema solo económico, este es un tema ético, moral. Somos una sociedad inmoral, alejada de la ética, porque todos somos corresponsables de haber mantenido un sistema así, que ha empobrecido como ha empobrecido a las grandes mayorías. Entonces, en esto que se llama gasto tributario, hay una serie de devoluciones, exenciones tributarias que van a clases privilegiadas y no van a los pobres. Este es el cuadro que demuestra en el Banco Central lo que fueron los subsidios de los cuales hablamos. Vamos ahora al otro tema pendiente, ¿no? La política salarial y la legislación laboral. Este es el salario chileno y este es el ecuatoriano, pero el ecuatoriano en realidad es más alto que el chileno. Si yo hago esa pregunta de examen, ¿quién me diría por qué a pesar de estar más abajito es más alto? Los décimos. Si anualizamos los décimos, pasamos a Chile. ¿Cómo se les puede ocurrir a ustedes que esta economía tenga un salario básico más alto que el chileno? Si yo les digo a ustedes que en España la gente gana más que en Suiza, ¿qué me dirían? Que no es posible, pues. O que en México gana más que en los Estados Unidos. Bueno, nuestro salario es más alto, ¿verdad? Y es el único país que tiene incapacidad, porque Chile logra en dólares ajustar. No baja el salario, pero usan la política cambiaria para mantener competitivo al país. Nosotros solo subimos, solo subimos, solo subimos, solo subimos y solo subimos. Y ahora se lo quiere volver a subir, ¿verdad? Sin ninguna validación de cuál es la realidad económica. Y aquí este gráfico es sorprendente. ¿Por qué? Porque aquí se mide el salario en relación al PIB per cápita y vemos que en el Ecuador sube, los demás países lo mantienen dentro de límites racionales para que el salario no sea el producto más caro de la sociedad y por lo tanto no se ahuyente la contratación de empleados, se fomente la contratación de empleados.
Tenemos una política salarial verdaderamente absurda, ¿verdad? Y veamos qué ha pasado. Este es el salario básico unificado, ¿verdad? Sube, 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 sube. Pero ¿qué ha pasado a partir del año 2014 con el promedio de ingreso de la sociedad? Hay una brecha. Hay una brecha. Marchaban hasta el año de la lotería de las materias primas, hasta el año 14 marchaban paralelos. A partir del año 14, señores, el sector informal se ha desplomado en su ingreso promedio. Se ha desplomado. Y la productividad está acá. Por lo tanto, este salario no tiene nada que ver con productividad. Eso es teoría económica básica. Si mi salario no va de acuerdo a la productividad, estoy fregado. ¿Ok? Pero no. Eso no es consideración para la política ecuatoriana. Miren ustedes en el Ecuador lo que es el salario mínimo. Es superior al salario promedio. ¿Cómo el mínimo puede ser superior al promedio? Si es mínimo, tiene que ser por debajo del promedio, como lo es en Chile, como es en Colombia y como es en el Perú. Entonces hemos transformado el salario ecuatoriano en un bien carísimo. La mano de obra ecuatoriana la hemos transformado en un bien carísimo que uno no lo quiere consumir, ¿ya? Y ahora vamos a la legislación laboral. Estas son las semanas promedio que hay que pagar cuando uno despide en el Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, la más alta del continente, obviamente. Pero ¿en qué se paga? En salarios básicos. Y el salario básico es además el más caro. O sea que le pega por los dos lados. Le pega porque es el mayor número de semanas y le pega, ¿por qué? Porque es también el salario más caro. Estoy dando más semanas de algo que en relación al PIB es más alto que en otros países de Latinoamérica. Y esto es de acuerdo a los años de servicio. En el Perú sube y luego se estaciona. En Chile sube y luego se estaciona. No, en el Ecuador no se estaciona nunca. Y en Colombia sube, pero no tanto como en el Ecuador. Es decir, por donde uno mire, la legislación laboral ecuatoriana es la más punitiva del continente. Añada 15% de participación de los trabajadores, añada jubilación patronal. ¿Quién quiere tomar empleados en el Ecuador? ¿Qué empresa extranjera va a venir a una actividad intensiva en mano de obra? Ninguna. ¿Ok? Y esto, que es algo que recién lo hemos estado trabajando, básicamente con Augusto de la Torre, es demostrar cómo el ingreso del salario básico sube permanentemente y el ingreso promedio de los informales cae. ¿Cómo quieren ustedes que no haya violencia si hemos comprimido el ingreso de los informales? Lo hemos aplastado. Tienen que buscar otras opciones. Esto es lo que hay que entender cuando se hace política pública. Dando balas solamente no se resuelve. Y ahí está la realidad. Número de empleados formales en el Ecuador, 3.724.000 en el año 17, 3.500.000 en el año 25. Hemos destruido empleo formal. Obvio, con esa legislación, ¿verdad? Y vamos ahora al tema seguridad social. Lo bueno es que todos estos problemas tienen solución. Lo tienen. Todos estos problemas tienen solución. Y el país tiene unas potencialidades gigantes. Se dice mucho sobre la seguridad social, es culpa de esto. Por ejemplo, Correa dejó de pagar el 40% y liquidó a la seguridad social. Mentira. Sí, no pagó, pero lo que no pagó en 2 años es nada
frente al tamaño del hueco. Pero ya sentenciamos eso sin ver las cifras. El problema fundamental de la seguridad social, y aquí está mi querido Alfredo que lo conoce de memoria, es este gráfico. Hace escasos 13 años había 9 afiliados por cada jubilado. Hoy estamos en 4 y descendiendo brutalmente. Y aquí está cómo será la pirámide poblacional en el 2074, cómo es hoy. Todas, ¿de quién es culpa esto? De nadie. Pues bueno, de la gente que no ha querido tener hijos. Y por otro lado podemos decir también los médicos que hacen que ahora viva más la gente, pues a lo mejor les vamos a echar la culpa. Mientras haya menos afiliados porque hay menos gente y la gente viva más, se desfinancia un sistema de pensiones de reparto. Y no es entonces lo que dice la gente. Y este problema hay que entenderlo. Y aquí está pues lo que era la tasa de fertilidad en el 1960 y lo que es hoy en el 2025 estamos en 1.8. Por lo tanto, ya estamos en una tasa de fertilidad que garantiza que en un cierto número de años la población del Ecuador cae. ¿Ok? Ahí está la esperanza de vida. Y ahí está, en la combinación de estas dos cosas, es donde está la quiebra del fondo de pensiones. No es culpa de nadie. ¿Verdad? Ahí está. Se vivía cuando habían 6 punto algo nacimientos por mujer, la gente vivía 48 años promedio. Y ahora que hay 1.82, la gente vive 77 años. Punto. Eso requiere cambios paramétricos. Y se acabó. Hay muchos caliches en el sistema. Aquí he puesto solo uno. Si una persona se jubila a los 60 años, ¿verdad? Y cotiza 30 años, recibe tasa de reemplazo 75%. Si a los 70 años se jubila, con 10 años de aportación, recibe 50. ¿Qué ganga? Pues a este lo estafan. Se jubila de 60, entonces, ¿qué pasa a los 60 años? ¡Pum! Hay un aumento gigante del número de afiliados, porque la gente no es tonta. Ese es un caliche, como es caliche jubilarse con los 5 mejores años de aportación, un montón de... Pero todos esos caliches son chiquititos frente al problema demográfico. Olvídense, si se resuelven todos los caliches, igual está quebrado y hay que resolverlo. Pero esto no es lo que se dice. Y el libro contiene toda la información para que ustedes puedan y el lector pueda entender este problema de la seguridad social, ¿verdad? Y aquí está, pues porque en el Ecuador preguntamos, y aquí la contribución es alta, altísima, 31 a 35% para pensiones en Argentina, 31 a 35% en el Brasil, 24 a 86% en Chile, 28 a 35% Colombia, donde salud es 4%, ¿verdad? Pero este es el aporte del empleado, ¿verdad? Va 12 más 4, va 16 a pensiones. En Costa Rica va 35, en el Ecuador es 20 y a pensiones va el 9.45. ¿Por qué el 9.45 y no 11? Porque se aportan 12 mensualidades, pero ¿cuántas se reciben? 14. Entonces no es gratis. Se aporta 9.45. El más bajo, Honduras es más bajo. Pero si usted le pregunta a la gente en el Ecuador y las contribuciones de la seguridad no son altísimas, ¿verdad? Y no entendemos el problema realmente. Y esto es también fenomenal. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es mi jubilación respecto a mi último salario. El Ecuador es un país tan rico, señores, tan rico, que tiene una tasa de reemplazo igual a la de Luxemburgo, el país más rico de Europa. O sea, aportamos poquito, pero tenemos unos beneficios de millonarios. ¿Cómo no va a estar quebrado el sistema? No lo podemos mantener, punto. Tenemos que reformarlo. Y Alfredo sabe que es posible reformarlo si hay decisión política, porque
hemos discutido esquemas posibles, Alfredo, y hay estudios ya hechos de lo que se puede hacer. Sin embargo, esto no se discute. Y esta es otra cosa, pues. En el Ecuador, el beneficio máximo es mucho más que el salario promedio. En un país civilizado, el beneficio máximo es inferior al salario promedio. De nuevo, un sistema de seguridad social generosísimo, a pesar de que, y esto es lo peor de todo del sistema, es regresivo. ¿Para qué uno hace un sistema de reparto? Para que los ricos contribuyan a los pobres. Resulta que en el Ecuador, y esto salió del estudio que se hizo una comisión de la cual Walter y yo formamos parte con el Banco Mundial, y del estudio salió que los afiliados altos aportan, miren ustedes, si usted le pregunta a la gente, lo que usted recibe es más o menos de lo que aportó. No, pues menos, se me roban la plata, ¿no? Alguien que está en el ingreso alto aporta el 14% de lo que va a recibir como afiliado, como jubilado. Y alguien medio y bajo aporta el 20%. Es decir, un sistema de reparto que tiene que estar hecho para que los pobres se beneficien, resulta que es al revés, se benefician los de ingresos altos. Hemos logrado, así como un récord de emitir dinero en dolarización, un sistema de reparto que es regresivo. No hay esto en otra parte, somos realmente unos fenómenos. Y aquí está el resumen de cómo está el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que tenía 8.000 millones de dólares, 500 en fondos administrados por el BIES, hoy ya tiene solo 5.000, ¿y qué es lo que le ha aumentado? Cuentas por cobrar al gobierno de 774.000 a 4.900, y esa cuenta por cobrar al gobierno ya es más de 6.000 estos momentos. Un buen contador le dice incobrable, ¿ya? Y eso demuestra que esto no aguanta más. Ha estado desinvirtiendo el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para pagar pensiones. Tasas de interés es otro problema. No pueden ser controladas, pero miren ustedes lo que pasa en Chile, Perú, Panamá, Colombia. Esto es lo que la banca da al consumo. En el Ecuador da el 42%, en vez de darlo a los sectores productivos para inversión, por la irracional estructura de tasas de interés. Se va una gran cantidad a consumo, no se va a inversión para generar empleo, más las leyes laborales, combinemos, ya tenemos el efecto que se sabe, ¿verdad? Y esta es la situación fiscal en un solo cuadro. Cuando ustedes oyen déficit, es la diferencia entre ingresos y gastos. El pago de capital de deuda no es un gasto. Entonces, déficit, 5.000 millones. ¿Tengo que buscar 5.000 millones? No. Tengo que buscar 5.000 millones más lo que vence de capital de mi deuda. Y cuando uno analiza eso, de enero a junio, hubo necesidad de buscar 15.150 millones. Se me fue el superintendente de compañías que le iba a hacer una pregunta. Me dijo que tenía que irse. ¿Saben cuánto genera la superintendencia de compañías al año en ingresos? 250 millones, 260 millones. ¿Saben cuánto le da el presupuesto para gastar? 14. La tasa se ha vuelto un impuesto. Y la superintendencia no tiene para seguir el movimiento de los narcos, investigar, usar inteligencia artificial. No hay plata para eso. Se va el presupuesto para subsidiar. Y así vemos en todo esto que se llama convenios de liquidez. Los convenios de liquidez son toda la plata que el Estado le saca a CET, a Petroecuador, a CNT, bueno, a todas las entidades del Estado, para llevárselas al presupuesto, ¿no? Que lo malgasta. Entonces, cuando uno está hablando que hay que buscar financiamiento para 15.150 millones de dólares, el ministro de Finanzas solo pasa buscando plata. Y saben ustedes que hay atraso en todo. O sea, tenemos una crisis fiscal combinada con una crisis de la seguridad social que hay que enfrentar. Y no hay que hacer como Irving Fisher y decir que todo está bien, ¿verdad?
Y estos son los atrasos del presupuesto que le debe a las Mil Vírgenes, son 3.625 millones lo que estos momentos se debe. Y para el año 2026 quiero decirles que solamente en deuda externa hay servicio de 6.500 millones y en deuda interna 6.000. Es decir, tenemos 12.700 millones de dólares que pagar de deuda. No podemos seguir tomando deuda. No debemos seguir tomando deuda. Esta es la evolución del PIB y esta es la evolución de la deuda total. Pero la deuda está aquí. Si puedo preguntarle a mi amigo Alfredo, ¿cuánto honestamente es la cuenta con la deuda que tiene fuera de los bonos el Estado con la Seguridad Social? 24.000 en tu época, ya está en 27. Si uno suma esos 27, aquí está la deuda. Ya es casi la totalidad del PIB. ¿Ok? Y este es el balance del Banco Central, donde como consecuencia de eso que habíamos explicado, hay un faltante de 3.560 millones para cubrir todos los depósitos, ¿verdad? Dolarización. ¿Cómo podemos tener un impuesto de salida de divisas en dolarización? Aquí está cómo ese impuesto fue creciendo, solamente por razones fiscales. Ese impuesto tiene que desaparecer, no lo podemos tener. Ahí está el libro. ¿Cuál es la conclusión? Este país, cuando no había Canal de Panamá, se convirtió en el primer exportador del mundo de tagua, habiendo tagua en Panamá y en Colombia. Se convirtió en el primer, y lo es todavía, exportador del mundo de balsa. Luego, sin Canal de Panamá, para que tengan fe en este país, se convirtió en el primer exportador del mundo de cacao. Los mercados eran Europa y la costa este de los Estados Unidos. África tenía una enorme ventaja. Y fuimos el primer exportador del mundo de cacao, luego de banano, luego miren el milagro del camarón, miren el milagro de las rosas. Tenemos capacidad, a pesar de la mano de obra cara, a pesar de todos estos problemas. Y hoy tenemos una gran ventaja, una banca muy sólida, con un promedio de reservas, un promedio de provisiones muy superior al del continente latinoamericano, con mucha liquidez, una banca que además, gracias a Dios, ha encontrado maneras hasta de tener importantes reservas líquidas en el exterior. Entonces, el país tiene potencial. Walter, tú que eres un experto, ¿cuánto estimas que podría exportar en unos 10 años en minería, en dólares? Podría ser una finanza similar a la que tuvimos con el petróleo. Ya. Tenemos minas espectaculares, un potencial minero gigantesco. Todo es voluntad política. Y eso requiere un acuerdo nacional, y ese acuerdo nacional, no puedo hablar a nombre de la UES, voy a tomarme la libertad frente al canciller y al rector, mañana a lo mejor no estoy aquí. La UES está empeñada en la cultura de la legalidad, en vivir civilizadamente, la inculcamos en nuestros estudiantes y estamos empeñados en buscar a través de lo que la academia puede hacer, ese diálogo, ese entendimiento, para que todos nos sentemos a hablar y lograr un acuerdo como hay en el Perú, como hay en Colombia, como hay en todos los países, excepto Argentina y el Ecuador. Muchos me han escuchado. Yo tuve
privilegio de conversar con el presidente Cristiani en el cambio de mando en El Salvador cuando logró el acuerdo con el Frente Farabundo Martí. Y le pregunté porque me tocaba el privilegio de haber presidido la delegación ecuatoriana. Los presidentes y vicepresidentes tienen el acceso a una entrevista privada con el presidente saliente y el entrante. Le dije, Alfredo, ¿cuál fue tu mayor dificultad? Partido de los Empresarios. Mi gente, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Porque me decían, oye, hijo de tal, me vas a hacer sentar en el parlamento con el que secuestró a mi papá y lo mató. Y el otro, tú me vas a hacer sentar con el que se me llevó una hacienda. Y aquí tuvimos al presidente Sanguinetti. Ese Uruguay que ustedes ven ahí, top en Latinoamérica, transicionó con dolores. Hubo una ley que daba amnistía a todos los presos. Y aquí hay distinguidos militares y saben lo que le cuesta a un militar decir que quienes eran efectivamente terroristas salen. Y hubo otra ley para decir todo militar queda exonerado de cualquier responsabilidad de los actos de la dictadura. Y sin esas dos leyes no había ese Uruguay moderno. Eso requirió sentarse a negociar. Y aquí no queremos hacerlo. Tenemos una mente muy sesgada y esta universidad busca ese acuerdo nacional. Nuestro centro busca ese acuerdo nacional. Y este libro, al explicar los problemas del Ecuador, al hacer entender cómo llegamos a la dolarización y los problemas que tenemos, vuelve a inyectar la fe de que es un país viable, de que es un país con un potencial gigante, con una capacidad empresarial notable, que hemos penetrado el mundo con nuestros productos. Solo se requiere decisión política y que todos los ciudadanos hagamos nuestra parte. Espero que el libro les sirva para entender un poco más al Ecuador. Está escrito de una manera que creo lo puede entender cualquier persona. Y les agradezco mucho por haber venido. Tengo unas pocas copias ahí, a lo mejor alcanzo a distribuir algunas. Muchas gracias.